Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del DC. ¡Qué emoción tenerlos aquí! Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, de esos que nos encantan, porque vamos a hablar de un rumor que lleva tiempo sonando con fuerza y que parece que finalmente podría estar confirmándose. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, y que a pesar de su ruptura, sigue generando un revuelo impresionante en el mundo del espectáculo. Y es que, como bien indica el título, hay indicios de una posible reconciliación secreta. Una fiesta familiar podría haber sido la clave para destapar este romance renacido. Así que prepárense un té turco bien cargado, acomódense en sus sofás y acompáñenme porque vamos a analizar todas las pistas, los rumores y las pruebas que apuntan a que Kerem y Hande podrían estar dándose una segunda oportunidad. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones y síganos en nuestras redes sociales para estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del DC. Ahora sí, vamos al grano. El romance entre Kerem y Hande fue un auténtico cuento de hadas. Comenzó en el set de grabación de Senkalkam, una comedia romántica que arrasó con las audiencias a nivel mundial. La química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional y su relación se convirtió en el centro de atención de los medios y de los fans. Los gestos de cariño fuera de cámaras, las miradas cómplices en las entrevistas y las fotografías que compartían en sus redes sociales alimentaban la fantasía de sus seguidores, quienes veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Kerem y Hande se convirtieron en un símbolo de esperanza y romanticismo para millones de personas alrededor del mundo. Las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo y admiración hacia la pareja, y los fans creaban fanfics, vídeos y collages para celebrar su amor. Pero como suele ocurrir, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande anunciaron su ruptura. La noticia causó un gran revuelo entre sus seguidores, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Los rumores sobre los motivos de la ruptura fueron muchos, pero ninguno fue confirmado oficialmente. Se habló de diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales, de presiones mediáticas insoportables y hasta de la intervención de terceros. Sin embargo, la pareja mantuvo un silencio sepulcral al respecto, alimentando aún más la especulación y la incertidumbre. La ruptura dejó un vacío en el corazón de sus fans, quienes se sintieron traicionados y desilusionados. Muchos se negaron a aceptar la realidad y continuaron aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se enfrentaban los que defendían la ruptura y los que clamaban por una segunda oportunidad. La herida era profunda y el dolor palpable. Ahora bien, el tiempo ha pasado y, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas, en el caso de Kerem y Hande, podrían estar reavivándose. Los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron a circular hace algunos meses, pero recientemente han cobrado aún más fuerza. La principal razón de este nuevo interés mediático es una fiesta familiar a la que ambos actores asistieron. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem y Hande fueron vistos juntos en una reunión familiar organizada por un miembro cercano de la familia de Hande. Imagínense la sorpresa de todos los presentes. Las fotos y los vídeos de la fiesta, que se filtraron en las redes sociales, muestran a Kerem y Hande charlando amigablemente, riendo y compartiendo momentos juntos. No hay gestos de afecto evidentes, pero la cercanía entre ellos es innegable. Se les ve conversando animadamente, intercambiando miradas y disfrutando de la compañía del otro. La atmósfera era relajada y distendida, como si el tiempo no hubiera pasado y la chispa entre ellos siguiera viva. Por supuesto, muchos podrán decir que se trata de simple cortesía y que no hay nada romántico en ello. Sin embargo, los fans más acérrimos de la pareja creen que hay algo más. Analizan cada detalle, cada mirada, cada sonrisa, en busca de una prueba que confirme sus sospechas. Se fijan en la forma en que se miran, en el tono de sus voces cuando hablan el uno con el otro y hasta en la posición de sus cuerpos. Para ellos, cada gesto, por pequeño que sea, es una señal de que el amor entre Kerem y Hande sigue latente.
Y es que, seamos sinceros, la historia de Kerem y Hande tiene todos los ingredientes para convertirse en una de esas reconciliaciones que nos hacen creer en el amor verdadero. Dos personas que se enamoraron en el set de grabación, que vivieron un romance de ensueño, que se separaron por motivos desconocidos y que ahora podrían estar dándose una segunda oportunidad. Digno de un guión de telenovela. La esperanza renace y la ilusión vuelve a inundar los corazones de sus seguidores, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Kerem y Hande son personas que merecen respeto y privacidad. Si realmente están reconciliándose, es una decisión que les compete únicamente a ellos. Nosotros, como espectadores, podemos emocionarnos y fantasear, pero debemos ser conscientes de que no sabemos lo que realmente está ocurriendo entre ellos. Debemos evitar caer en la trampa de la obsesión y el acoso, y respetar su intimidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. Ahora, alejándonos un poco del chisme puro y duro, me gustaría aprovechar este momento para hablarles de otras series turcas que, al igual que Senkalkam, nos han conquistado con sus historias de amor, sus personajes entrañables y sus paisajes espectaculares. Empecemos con Erkencikus, una comedia romántica protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. La serie destaca por su frescura, su humor y la química innegable entre los protagonistas. Además, los paisajes de Estambul que se muestran en la serie son simplemente espectaculares. Lo relevante de esta serie para el tema es la intensa química entre los actores, que trascendió la pantalla y generó miles de rumores sobre una posible relación en la vida real, muy similar a lo que ocurrió con Kerem y Hande. Aunque nunca se confirmó, la expectación era palpable. La energía que emanaba la pareja era contagiosa y los fans se rendían ante su encanto. Continuamos con Aşk Laftan Anlamaz, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. La serie narra la historia de Hayat, una joven que finge ser otra persona para conseguir un trabajo y se enamora de su jefe, Murat. La serie es un poco más dramática que Erkencikus, pero también tiene momentos muy divertidos. Lo más destacado de esta serie es la actuación de Hande Erçel, que demuestra su versatilidad como actriz. Esta serie es importante para el tema porque consolida la imagen de Hande Erçel como una estrella del romance en las series turcas. Además, su actuación junto a Burak Deniz también generó comentarios sobre una posible conexión especial entre ellos, aunque nunca se confirmó nada. La complicidad entre ambos era evidente y su química en la pantalla era innegable. Ahora bien, si les gustan las historias de amor más intensas y dramáticas, les recomiendo Kara Sevda, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul. La serie cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una joven rica. La serie es un auténtico culebrón turco, lleno de intrigas, secretos y giros inesperados. Lo más destacado de esta serie es la química entre los protagonistas y la intensidad de sus actuaciones. Si bien no hubo rumores de romance fuera de la pantalla en este caso, la pasión que transmitían en sus personajes era tan fuerte que muchos espectadores creyeron que eran pareja en la vida real. La profundidad de sus miradas y la entrega total en sus interpretaciones hacían que su amor pareciera real y tangible. Y si buscan algo diferente con toques de comedia negra y suspense, no se pueden perder Fi, protagonizada por Serine y Sarkaya, Mehmet Günsur y Ozan Güven. Esta serie, que se alejaba de las típicas comedias románticas, nos mostraba las obsesiones y los deseos más oscuros de sus personajes. No hay una historia de amor central, pero las relaciones entre los personajes son complejas y fascinantes. Esta serie es relevante porque demuestra la evolución de las series turcas, que cada vez se atreven a abordar temas más controvertidos y a experimentar con nuevos formatos. La narrativa audaz y las actuaciones impecables la convierten en una joya de la televisión turca. Volviendo al tema principal, es importante destacar que la historia de Kerem y Hande, independientemente de si se reconcilian o no, es un reflejo del poder de las series turcas para generar emociones y crear conexiones con el público. Sus personajes, sus historias de amor y sus paisajes nos transportan a un mundo diferente y nos hacen soñar con un amor idealizado. Las series turcas nos ofrecen una ventana a otra cultura, nos permiten explorar nuevas emociones y nos invitan a reflexionar sobre el amor, la amistad y la familia. Y es que, ¿quién no ha suspirado alguna vez viendo una serie turca? ¿Quién no se ha enamorado de alguno de sus personajes? ¿Quién no ha deseado vivir un romance como los que vemos en la pantalla?
Las series turcas tienen ese poder, el poder de hacernos soñar y de hacernos creer en el amor verdadero. Nos permiten escapar de la rutina diaria y sumergirnos en un mundo de fantasía donde todo es posible. En resumen, el rumor de la reconciliación entre Kerem y Hande ha reavivado la pasión de sus fans y ha puesto de manifiesto el poder de las series turcas para generar emociones y crear conexiones con el público. Una fiesta familiar ha sido el detonante de este nuevo interés mediático, pero solo el tiempo dirá si realmente hay algo más entre ellos. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de las series turcas que nos hacen soñar con un amor idealizado y nos transportan a un mundo de fantasía. Y por supuesto, seguiremos de cerca la historia de Kerem y Hande, esperando que su amor encuentre un final feliz. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado este análisis de la posible reconciliación entre Kerem y Hande y este repaso por algunas de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande están reconciliándose? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Y recuerden, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Los espero en el próximo vídeo. Adiós.